con ese software vamos a poder hacer todas las pruebas con el equipo con el que están y con el C300. ¿Ya? Y después ya vamos a conocer más a fondo el equipo cuando le hagamos la prueba con el transformador. Entonces para eso tenemos el software, el Omnicom Primary Test Manager ahí en el escritorio. No, abajo. Omnicom Primary Test Manager, OPT me parece. El RAR. Eso, ¿eh? Sí, doble clic. Primero nos indica qué versión de software tenemos y tiene que haber una compatibilidad entre la versión del software y la versión del equipo, ¿ya? Entonces cuando por algún motivo necesitamos actualizar el software, sí o sí hay que actualizar también el equipo, ¿no? Entonces cuando lo contamos al equipo nos sale un mensaje de equipo con versión antigua y si quiere actualizar, sí. Y le tengo que decir sí para que se puedan comunicar, si no, no van a poder comunicarse, ¿ya? Entonces cuando ya entra el software tenemos la siguiente ventana donde tenemos uno con un gráfico de un cuaderno que dice crear nuevo trabajo. Entonces cuando hagamos clic ahí vamos a crear un nuevo trabajo, ya como si estemos haciendo un lugar nuevo para probar un transformador nuevo. Entonces ahí para cargar todos sus datos y todas las pruebas que se va a hacer. El icono que está a su lado con un símbolo de reproducir significa ejecutar trabajo preparado. Eso es cuando tenemos la información del transformador, podemos cargarle toda la información al software para que cuando vayamos al terreno simplemente vayamos a ejecutar las pruebas, ya no vamos a perder tiempo metiendo datos en del transformador al software, ¿no? Sino eso ya lo podemos hacer anteriormente, ¿no? Y tenemos el otro icono que es administrar. En este icono está guardado toda la base de datos de todos los transformadores que hemos probado. Está guardado, bueno, cuando hagamos clic en ese icono vamos a entrar a toda esa información. Ya, esos tres primeros iconos es lo que se llama trabajos guiados, ya que el software te va a ir guiando paso a paso. Y los otros dos iconos que están a su lado es para trabajos no guiados, o sea, tú puedes crearte pruebas ya con tus puntos de prueba que tú quieras o el tipo de prueba que tú quieras o utilizar cualquier salida o cualquier entrada del equipo, ya sea de C300 o del Testano. ¿Ya? Entonces esto es más o menos como unos trabajos ya como prediseñados de acuerdo a la información que tú le vas a meter a planillas ya prediseñadas en función de los datos del transformador que tú le vas a meter. Y el otro ya es más abierto, digamos, tú ya ni siquiera tienes que definir un transformador, simplemente tú puedes, digamos, medir resistencia, definir una corriente, ya, pero no, es decir, el equipo no se va a dar cuenta que es un transformador, pues es cualquier resistencia, una resistencia de contactos o resistencia de un cable o algo, ¿no? Pero para lo que vamos a aprender primeramente o para lo que vamos a ir a hacer próximamente, vamos a usar los primeros tres, ¿ya? A ver, entren al primer icono. Ya, entonces nos aparece esta pestaña, esta ventana, con las siguientes pestañas, ¿no? Que es la descripción general, ubicación, activo, pruebas, informe, ¿no? Y se entra primero a la primera pestaña, que es descripción general, donde tenemos que llenar algunos datos, ¿ya? El nombre, por defecto se pone la fecha, la que va a estar guardada con tu computadora, y trabajo, ¿no? Pero eso ustedes lo pueden variar, ¿no? De acuerdo al trabajo que quieren hacer. Ustedes le pueden poner, no sé, pruebas eléctricas o transformadores nuevos y ustedes ya le pueden ir modificando eso, ¿no? Orden de trabajo, si es que tienen algún orden que van a llevar, lo pueden ir poniendo, ¿no? Luego viene fecha de creación. La fecha de creación es la fecha con la que están creando hoy día el trabajo, o sea, la fecha de hoy día. Y se lo van a guardar y no van a hacerlo, entonces la fecha de ejecución va a ser la fecha en la cual van a realizar las pruebas, ¿no? Y probado por y aprobado por, ¿no? Ahí quién está probando y quién es el que aprueba, ¿no? Y fecha de aprobación, generalmente esta fecha de aprobación se va a guardar cuando hagamos clic en aprobar, pero cuando hagamos clic en aprobar ya tendría que ser cuando ya hemos acabado todas las pruebas y hemos analizado todos los resultados. En cuestión de que cuando ya aprobemos ya no vamos a poder hacer ninguna modificación, ¿no? Entonces eso lo dejaríamos más o menos para el final. Entre los campos que tenemos que llenar hay algunos que tienen un símbolo de admiración, ¿no? Los que tienen el símbolo de admiración de color amarillo es que sí o sí hay que llenarlos para poder seguir,
Ya en este caso es color guindo. Creo que tiene que tener algún dato para poder seguir también, no recuerdo muy bien, pero eso generalmente se lo deja así con el que viene por defecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, te puedes llenar esto. Generalmente ponemos las iniciales, ¿no? Si ven, por defecto están ya algunas iniciales reconocibles, ¿no? Por ejemplo, de urgencia, ¿no? Vamos a hablar de voz. No hay nada con. Pero aquí, por ejemplo, debe estar reconocido ya guardado, ¿no? Por ejemplo, de mí, JSM, ¿no? Y aprobado por EDB, que es el ingeniero envío, ¿no? Y aquí en la tabla de resumen pueden poner algún resumen de todo el trabajo, ¿no? Ahora nos bajamos al icono de ubicación. Aquí las pestañas. Perdón. Entonces, en este caso, sí o sí nos sale signo de admiración que tenemos que llenarlo obligatoriamente, ¿no? Para poder continuar. En este caso, ubicación generalmente se pone y yo lo pongo de la subestación que estamos haciendo, ¿no? Porque podemos tener una ubicación de una subestación eléctrica, digamos, no sé, subestación Yanacachi, ¿ya? Y dentro de esa ubicación podemos tener varios activos, podemos tener transformadores, STs, PTs, interruptores, ¿ya? Y de un transformador podemos tener varias pruebas, ¿no? Y de una prueba podemos tener varios informes, eso va como en columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso que vamos a ir a hacer en la Uyuni, en la ubicación le vamos a tener que poner planta solar Uyuni, ¿no? Y dentro de esa ubicación van a ir los 21 transformadores que vamos a probar y tal vez los 21 interruptores más que vamos a probar, ¿ya? Eso es para tener más o menos un orden, ¿no? Entonces acá podemos llenar un lugar ficticio, o en caso de que ya haya ido, digamos, a la planta Uyuni anteriormente, entonces yo ya lo tendría guardado en mi base de datos, entonces puedo hacer clic aquí en guardar ubicación, cargar ubicación existente. Ya me va a aparecer las ubicaciones que tengo y de ahí escojo en cuál ubicación estaría y esa ubicación la va a cargar ya automáticamente. En este caso, como vamos a probar el transformador de abajo, la ubicación debe estar como taller, gasbol o taller, ¿no? Entonces, si buscas aquí en ubicación existente, vas a buscar cargar ubicación existente. Aquí tenemos todo lo que tienes guardado. Ahí es lo que ha hecho el Andrés. En tu caso tienes solamente transformador 2, porque él lo ha cargado, lo ha guardado con esos nombres de ubicaciones, pero en sí lo que debería haber hecho él es en ubicación debería haber puesto planta solar Yunchará, y dentro de esa planta de transformadores, ¿no? Entonces tú aquí le puedes cargar como, debe haber uno que dice taller o algo, y tú aquí dices algo nomás. Taller, sí. Ya se pone. ¿Sección transformadora o GMZ? Es GMZ. Tú aquí pone el nombre de taller. Taller GMZ. No, ya se ha cargado con toda la información, ¿no? Como les digo, los que tienen signo de admiración son los que son obligatorios, ¿no? Y los demás lo puedes dejar en blanco, ¿no? Lo que es región, país, ciudad, hasta coordenadas geográficas, todo. Puedes cargar datos adjuntos también, ¿no? Igual lo demás es para tener más información, ¿no? Personas de contacto, compañía, todo. ¿Qué tipo de datos? Todo lo demás. ¿Qué? ¿Qué tipo de datos adjuntos puede? Le puedes poner alguna fotografía, digamos, del lugar. Algún, no sé, un PDF que te dé la dirección exacta, digamos, un croquis, ¿no? Entonces ya, como ya hemos cargado la que era obligación obligatoria, ya nos habilita lo que es el activo. Si te vas aquí al activo, entonces en caso de que estemos ya en el lugar, bueno, en caso de que tengamos ya el activo que vamos a probar, ya lo tengamos guardado en la base de datos, también podemos buscarlo en cargar activo existente. Y en caso de que no, tenemos que crear uno nuevo, ¿no? Como es nuestro caso ahorita. ¿Ya? Entonces, en seleccionar activo, en activo tenemos la pestaña seleccionar activo, ¿no? Ahora, lo que vamos a probar abajo es un transformador y ahí tenemos todas las opciones.
Borna es bushing por si acaso, ¿no? Borna le decimos en español, ¿no? Interruptor automático es lo que nosotros llamamos el interruptor de potencia. El misceláneo ya es que vamos a probar algo que no, por ejemplo, un pararrayos, no, un seccionador, una resistencia, algo que no esté dentro de esos activos, ¿no? Rotating machine es un generador o un motor, puede ser, y luego viene el transformador de corriente, transformador que tiene el transformador, ¿no? Entonces aquí vamos a probar es un transformador. Clic ahí. Y entre los transformadores tenemos diferentes tipos de transformadores, ¿no? Entonces ahí vamos a escoger seleccionar pero en tipo de activo, qué tipo de transformador es el que tenemos abajo, el que tú las medidas, ¿no? Tenemos de dos devanados, 3 devanados, autotransformador con terciario, autotransformador sin terciario y regulador de tensión. En este caso, el que está abajo, ¿a cuál correspondería? 3 devanados, clásico. Pues que es 2 devanados o 3 devanados. ¿El de 7 megas? No, el que ha separado el Miguel, el Felipe. 2 de ganado. 2 devanados, ¿no? 2 devanados es porque solo tiene primario y tiene secundario, ¿no? El 3 devanados tiene que tener primario, secundario y terciario, ¿no? Y autotrafo no es, ¿no? Ya te das clic en 2 devanados. Y seguido de eso nos pide de manera obligatoria el número de serie, ¿no? Que sacar una foto. 16073. El número de serie es 1697. Ya, la marca es Femco, abajo, fabricante. Ya, si tenemos más información abajo, lo podemos ir llenando. Tipo de fabricante, por ejemplo, no tenemos, ¿no? El año. El año de fabricación, ¿no? Sí. Porque es separado también tiene que ver. 2002 creo que es. Ya, 2002 pone año de fabricación. Y por si acaso, toda esta información que vayamos metiendo también aparece en el informe, ¿no? Entonces, mientras más información tengamos, el informe se ve mejor, digamos, es más detallado, ¿no? El código de sistemas activos, por ejemplo, en ese código hay muchas fábricas que le ponen codificación a sus transformadores T1, T2, TR1, así. Ellos que le ponen más complejos, ¿no? 3, TX, tantos, eso ya son codificaciones dependiendo del lugar y a qué planta, a qué lugar alimenta, todo eso, ¿no? Si tienen, se va llenando, ¿no? Y comentarios también lo pueden poner, digamos, el transformador separado, por falla en tal cosa, así, ¿no? Entonces, mientras más detallado lo hagan, es mucho mejor, ¿no? Entonces seguimos bajando más abajo y le vamos a poner configuración del devanado. Entonces aquí lo que nos pide es que aquí viene el número de fases, ¿no? Monofásico, trifásico, en este caso un trifásico, y el grupo vectorial. Entonces hacemos clic aquí, seleccionar configuración del devanado, le vamos a definir qué grupo vectorial tiene, ¿no? En este caso este transformador es constituido de 2 grupos vectoriales, ¿no? Y tenemos que definir uno para hacer las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? ¿En YZN11 o en DZN0? Los dos. Sí, es que no podemos definir 2 grupos vectoriales en el software. Si queremos hacer los dos, vamos a tener que crear otro transformador. ¿Con la de altas, no? En la de más alta, que sería YZN11. ¿Es más alta? ¿No es el primero de alta? ¿Qué? El delta, ¿no? No, el estrella es el que tiene 11.950. Ya, entonces ahí le ponen, aquí tienes el primario, entonces este caso es Y. El secundario es ZN. No, ZN. Puedes escoger aquí en los gráficos o aquí también en la pestaña. YZN. Y el grupo horario, 11. Y le pones aceptar. En base a este grupo horario que
te va a ir creando tu forma de conexión para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, si has creado mal esto, si has equivocado, cuando tú lo conectes en base a la información que te va a dar, te va a dar errores en la medición. Varía, le doble clic, le pones 11.950. Enter. Pero aquí en sí los dos hemos cometido un error porque hemos definido que es 11.950 kilovolts. Es como 11 megas, ¿no? Entonces, ese es un valor muy elevado. Por eso aquí te ha salido un mensaje de admiración. No sé si vos has creado bien, parece que vos has creado bien. Y te dice, ¿no?, que es un valor muy elevado y que tienes que revisarlo, ¿no? Entonces, si le corrigen, tendrías que poner 11,95 cabeza, ¿no? Y ahí ya no tienes ningún mensaje de admiración, ¿no? Y el secundario, que es de 400. No, has cometido casi el mismo error, ¿no? 0.4. Sí, 0,4 cabezas sin cabeza. ¿No? Y automáticamente, como has definido vos que es un ZN, te da la tensión de línea a neutro, ¿no? Si tienes los biles, también podemos llenar. Aquí tenemos 150 cabezas en el lado de alta y 30 en el lado de baja, ¿no? Que es aquí, el nivel básico de aislamiento. ¿Sí son cabezas? Sí, 150 cabezas y en el lado de baja 30 cabezas. Estas tensiones que estamos poniendo, en base a estas tensiones va a ir creando las tensiones de pruebas, ¿ya? Si lo pones muy elevado, le puedes meter una tensión muy elevada al primario y secundario. Potencias nominales, en este caso de 300 kVA, y es lo mismo, ¿no? 0,3 porque está en megas, ¿no? La refrigeración, en este caso corresponde a un UNAM, no tiene, ¿no?, ni ventiladores, ni recirculaciones, ni forzadas del aceite. En este caso, incremento de la temperatura no tenemos, lo que podemos dejar en blanco. En caso de que tengamos más potencias, aquí podemos ir añadiendo cuántas potencias tenga el transformador. Eso es cuando es on-off, ¿no? Cuando es on-off, su potencia puede ser mayor, puede incrementarse, ¿no? Y cuando es el incremento de la temperatura también mayor, entonces puedes tener varias potencias. Los valores de corriente, lo tenemos aquí. En el primario, para la tensión que hemos escogido, tenemos 14.5 amperios. Y en el secundario tenemos 433. Y bueno, datos de corriente de cortocircuito no tenemos, ni de tiempo de duración. Nosotros lo dejamos abajo. Todos esos datos de placa, ¿no ven? Sí, todo se va sacando de placa. Ya, aquí tenemos el dato de impedancia, que está como 4.4. Pero aquí en la placa, si ven el UZ, el por ciento, está con 4.4, pero está a 145 grados centígrados. Ya, entonces, generalmente siempre la temperatura de referencia para hacer la prueba de impedancia y las pruebas de resistencia siempre se lo lleva a 75 grados, a no ser que la placa te diga otra temperatura, ¿no? En este caso está con 145, le podemos poner 145 en la temperatura de referencia. Pero es laminación. Muy alto. Sí. Pues 145 que nos queda. Sí. Lo tenemos a 75. Ya,
saben, ¿no?, que para poner una impedancia, para que llevarlo a porcentajes, tenemos que definir una potencia base y una tensión base, ¿no? Entonces, en este caso está pidiendo eso. La potencia base es la potencia del transformador, que sería 0,3. Y la tensión base sería la tensión primaria, que sería 11.9. Una física. 11.9, sí, no le vaya mucho, ya no tiempo. En este caso tenemos el dato de pérdidas, posición de OLTC y posición de ETC. Es decir, lo podríamos definir después. El OLTC, en sí los dos son cambiadores de taps, ¿ya? Pero la diferencia del OLTC del DETC, el OLTC significa Online Tap Changer, que significa que es un cambiador de taps que puede funcionar porque puedes realizar los cambios de taps cuando el transformador está energizado. Y el DE significa De-Energized Tap Changer, o sea, que significa que para poder hacer la operación tiene que estar el transformador desenergizado, ¿ya? Y generalmente estos OLTCs, sus posiciones tienen 21, 17 posiciones, ¿no? Entonces tienen varios taps y su cambio de taps es automático, no es mediante un motor, ¿no? Y estos DTCs saben tener 5, 3 taps, ¿no? Y su cambio de taps es manual, nomás como que los que tenemos abajo, ¿no? Pero estos ahorita no están habilitados porque recién vamos a definir lo que es cambiador de taps aquí arriba, ¿ya? Entonces seguimos bajando, no tenemos datos de impedancia monopolar. Y tenemos lo que es categoría. Ahí se hace clic, te va a dar, ¿no?, qué tipos de categorías tenemos ahí. Transmisión, generación. En este caso sería un de distribución. Estado, ¿en qué estado está? En este caso ya es separación, ¿no? Tipo de tanque. El tipo de tanque se refiere más que todo a la respiración. Ya está viniendo, ¿no? Tenemos una respiración libre, es que del transformador directamente sale un tubo para que respire, ¿no? Puede tener directamente o también un tanque de silica gel para que lo quite la humedad, ¿no? El aire que va a entrar. Capa de nitrógeno. Los capas de nitrógeno son como que vamos a probar acá, pero cuando se lo llena de aceite, el espacio que queda libre se lo llena con nitrógeno, ¿ya? Porque el nitrógeno es un gas seco, ¿no? Completamente sellado es ya, o sea, sin respiración, no tiene ni tanque de expansión, nada, ¿no? Y conservador sellado es con tanque de expansión, ¿no? En este caso le podemos poner sellado porque si está sellado y no tiene capa de nitrógeno, y si no, no es una información obligatoria, no lo podemos dejar en blanco si es que tenemos alguna duda de eso. El medio de aislamiento, tenemos esos tipos de aislamiento, ¿no? Cascabel, tipo seco, gas, natural, aceite mineral, silicona, ¿no? En este caso el aceite que usamos es un aceite mineral, ¿no? Y aquí tenemos que, ahí se pone el peso o volumen del aceite. 387 litros. Se escoge litros, ¿no? Sí, puedes poner en litros o en kilos. ¿Y se da el caso cuando encontramos por peso? Sí. Y peso total es de 1402. Ahorita de los dos está definido. En este software, en la parte de aquí de ajustes, tú puedes definir bajo qué normas te vas a elegir. Ya, por eso está definido automáticamente kilogramos y litros, ¿ya? Si hubiéramos puesto una norma americana, lo hubiera definido aquí con libras y galones, ¿ya? Entonces eso, para lo que usamos, está bien como está definido acá, ¿no? En algunos casos vamos a requerir hacer la conversión, pero no, la verdad yo no, desde la primera vez que he usado no he necesitado cambiar de la norma. ¿Ya? Y material del conductor. En este caso son cobre, entonces ponemos primario cobre y secundario cobre. Ya. Hasta aquí hemos definido todo lo que hay del transformador. Ya. Como son transformadores de potencia, los bushings, y cada bushing puede tener su propia placa y a cada bushing se le hacen pruebas individuales también.
Entonces para eso se define aquí lo que es borna. ¿Ya? Y como hemos definido que es un YZN, entonces ha definido que en el primario, como es Y, solamente tiene 3 bushings, ¿no? Si hubieran puesto YN, le hubiera puesto 4 bushings, ¿no? Entonces aquí, dependiendo la placa característica del bushing, lo podemos ir llenando todos sus datos, ¿no? Pero en este caso no, los bushings que usamos son de tensión baja, entonces no tienen placa característica y tampoco se puede hacer las pruebas que se hacen a los bushings, ¿ya? En la pestaña de al lado tenemos lo que es el cambiador de taps. Y aquí tenemos las dos opciones, ¿no? De escoger el OLTC o el DETC. En este caso el que tenemos es un DETC. Ya, entonces ahí también se puede llenar los datos. Si tenemos el número de serie, si tenemos el fabricante, todo eso lo podemos ir llenando, pero en este caso no lo tenemos, ¿no? El devanado es en qué devanado está el cambiador de tabs. Ya puede estar en el devanado primario o en el devanado secundario. En este caso, ¿en cuál devanado está? Secundaria, ¿sabes o no? Ya, devanado secundario. Secundario. Vos, secundario primario, ¿no? Secundario. Ya. Aquí nos dice las posiciones del cambiador de tabs, ¿no? Que varía de 12.549, 12.250, 11.951, 11.966, 11.652, 11.953, ¿no? Y la tensión primaria o el tab nominal en el tab test, ¿no? Que estaría con 11.951. Por lo tanto estaría en el primario, ¿no? Si estaría en el secundario, varía, ¿no? 400 tantos, 402, 500 subiría, ¿no? Pero generalmente está en el primario, porque el primario es el que lleva menos corriente, ¿no veo? Y al tener menos corriente, el cambio de tabs los tabs, el cambio de tabs, esos bordecitos van a ser más delgados, ¿no? Si fuera en el secundario, tendría un cambio de tabs más grueso porque circula más corriente, ¿no? Ya, entonces, lo pones en el primario, y el esquema de tomas va a ir del 1 al 5 en este caso, ¿no? Ahí tienes para poner del 1 al 5, o del número al 1, o por letras, ¿no? En este caso va del 1 a un número n, ¿no? Que sería nuestro caso, ¿no? Porque va del 1 al 5. Número de tomas, tenemos 5 tomas. Y posición de toma actual lo podemos poner en el tab 3, que es el tab nominal. ¿Ya? Entonces, y aquí abajo definimos ya qué tensiones tenemos en los tabs, ¿no? Entonces el tab 1 es de 12.549, el tab 2 es de 12.250, el tab 3 es de 11.951, 951. El tab 4 es de 11.652. 652. Y el tab 5 es de 11.353. Estamos definiendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este caso hemos definido el cambiador de tabs. Puede ser que hay trabajos que tengan los dos cambiadores, ¿ya? Entonces ahí se puede definir aquí el otro, ¿no? En este caso tenemos solamente uno. La pestaña de al lado del cambiador de tabs es descargador de sobretensiones, es lo que nosotros conocemos como pararrayos, ¿no? Y ahí podemos definir en qué pararrayos, en qué fases hay pararrayos, ¿no? En este caso ahí te dice ABC, ABC, ¿no? Bueno, A1, B1, C1, que corresponde al secundario. Pero en este caso no tenemos. Entonces vamos a volver al transformador acá para indicar en la impedancia de cortocircuito en qué tab estaba, en qué tab se va a medir. Si vamos a la pestaña de impedancia de cortocircuito, ahí posición de ETC tenemos, ¿no? Que ya se nos ha habilitado esto de acá. Usted le pones tab 3 porque ese es el tab nominal, ¿no? Entonces con esto ya hemos creado todo lo necesario para hacer las pruebas. Y lo que nos faltaría sería definir qué pruebas vamos a hacer. Para eso tenemos que bajar a la pestaña de pruebas.
Y en este caso nos aparece por defecto todas estas pruebas, ¿no? En tu caso, por defecto, ha aparecido el CPC 100, que vas a usar como equipo para hacer las pruebas. En tu caso, te ha aparecido el Testrano. Entonces, tú acá, estas son las pruebas que tienes disponibles, el primer cuadrado. Y el de al lado son las pruebas que tú has escogido hacer, ¿ya? Tú puedes ir quitando las pruebas que no quieres, o puedes ir aumentando las pruebas que quisieras adicionar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tú vas a usar el Testrano, tendrías que quitarle todas las pruebas y escoger acá el equipo que vas a usar el Testrano. Primero quitar, luego escoger. Sí. Es como tu carta que tú vas a ir pidiendo, que vas a ir realizando. Y te aseguro que te vas a eliminar. O creo que puedes darle clic aquí, a ver, darle clic arriba. Darle clic Eliminar con todos doble los X. monos. Ajá, eso. Ya, y tú le puedes cambiar aquí el equipo que vas a usar. Aquí tenemos el Testrano, el Testrano y Tirana, ¿no? Aquí tengo también el Sibano. El Sibano es para hacer pruebas de interruptores, pero no está habilitado, ¿no? En el caso tú has escogido usar el Testrano, entonces escoger el factor de potencia, lo más común que se hace, o lo que se va a hacer en los units, es el factor de potencia ese. El de corriente de excitación, baja abajo. Ahí tienes bush y todo, ¿no? Baja más abajo. Se hace también relación de transformación. Baja más abajo y resistencia de devanada. ¿No? Y también puedes aumentar una desmagnetización también. En este caso, si tenemos acá todas las pruebas que hemos escogido que están acá, cuando acabamos de hacer todas las pruebas, nos va a aparecer en estado ejecutado, ¿no? Si hacemos unas pruebas y nos faltan algunas, nos va a aparecer en estado parcialmente ejecutado. Entonces acá, cuando ya hemos escogido todo, también podemos llenar lo que está acá a su lado, motivos del trabajo, todo eso, pero no es obligatorio, ¿no? Pero como les digo, mientras más información tenga, es mucho mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que hemos definido las pruebas que vamos a hacer, podemos ir a la primera prueba. En pruebas. Ahí. ¿Factor de potencia? Sí, acá. Escogido, ¿no? Y nos pide que guardemos, ¿no? Los cambios que hemos realizado hasta ahorita, ¿no? Lo podemos guardar. ¿No? Y como verán, este software es bien amigable, ¿no? Para realizar las pruebas. Te indican cómo tienes que conectarte, a qué punto tienes que conectar, todo eso, ¿no? Y dependiendo de cada prueba, tenemos unos ajustes que hacer, ¿no? Si vas bajando acá, te pide corrección por temperatura, todo eso, ¿no? Ahí si bajas a la corriente de excitación, aquí. Por ejemplo, aquí te ha definido en el factor de potencia como tensión de prueba máxima 6 kilovolts, ¿ya? Siendo que el equipo puede editar hasta 12, pero estos 6 kilovolts te lo has definido en función a los datos que tú lo has puesto, ¿no? Tú lo has puesto como tensión de prueba primaria 11.950. Entonces, si has definido la tensión de prueba, no puedes meterle 12 kilovolts porque va a ser más a la tensión a la que ha sido diseñada, ¿no? Entonces, en este caso, en corriente de excitación también te sale un mensaje de que está con 10 kV, ¿no? Una alarma que es muy elevada, ¿no? Generalmente para esta corriente de excitación se usa la misma tensión de prueba máxima del factor de potencia, que sería 6 kV. Entonces, si le pones tú ahí 6 kV, ya te lo va a quitar ese signo de radiación ya. Igual aquí, pones 6 y ya te quitas el signo, ¿no? Y así para cada prueba hay que ir definiendo varios ajustes, ¿no? Eso ya cuando hagamos la prueba lo vamos a ver más a detalle. Y el icono de informes que está abajo, ya cuando tú ya has acabado de hacer la prueba, él te lo imprime un reporte, ¿no? Con los resultados. Tú lo puedes imprimir en PDF o en Word. Ahí te compras más lenta. Sí.
tanto daño que ha sido. ¿Ya? Entonces hay unos datos que tú vas poniendo. En este logotipo lo podemos cambiar el logotipo de Garmas Boria, pero yo lo he dejado ahí. El cliente, qué cliente es, todo eso. Y aquí abajo, si vas bajando, tú le vas poniendo qué resultados quieres ver, ¿no? Desde aquí. ¿No tienes para cambiar? Para bajar, subir, bajar aquí. Ah, no, es que como no hemos hecho nada, entonces no te das corriendo, pero de los datos que hemos llenado, pero en ese caso yo le quitaría el de Bordas, ¿no? Porque no hemos llenado nada ahí. Entonces eso lo quitaría, digamos. Aquí le puedes quitar, decidir qué quieres que aparezca en esta forma o qué no. ¿De aquí tienen alguna duda? Entonces viene toda la plantilla, ¿no? Sí, todo eso Entonces nos faltarían los datos. está en la placa característica. Un 95% está. Pruebas así. Primero definimos lo que es la ubicación, en dónde está. Después definimos qué vamos a probar. Transformador, CT, PT, generador. Después de eso definimos todas sus características, tensión, corriente, potencia y todo lo que sea necesario. Después definimos qué pruebas vamos a hacer, ¿no? Y esas pruebas están en función a lo que el cliente nos pida, ¿no? En base a lo que al orden de trabajo que nos pasen los de ventas, ¿no? En este caso, para los de uniones, lo que coincide con lo que pide el CNDC tiene una lista de pruebas que hay que hacer para poder entrar en el sistema interconectado, ¿no? Entonces, definimos esas pruebas que vamos a hacer y ya después nos toca ya ir a ejecutar, ¿no? O sea, sobre la modificación de las tensiones para las pruebas, ¿hay alguna norma? Por decir ese de 10 que no alcanzaba y lo llevabas a 6. Generalmente como recomendación, en alguna norma no lo he visto, pero como recomendación de Omicron está que la tensión de prueba máxima para factor de potencia y para corriente de excitación no debería exceder el 80% de la tensión en fase tierra, ¿no? Entonces por eso te define como 6 cabezas, porque has puesto como 11.9, la tensión de fase sería casi 6, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no? Y de esos 80% es algo como para evitar hacer daños, ¿no? al transformador, aunque se le puede poner más, pero eso es como recomendación, ¿no? Pero por ejemplo al secundario que tiene 400 kV, si le pones unos 6 kV, no lo puedes dañar fácilmente. Sí, pues. ¿Alguna pregunta? Bueno, Ya, ahora aquí le ponemos aquí César. Los otros dos, pues sí, como son fáciles de hacer, Guardamos, ¿no? sí lo pueden guardar, ¿no? Esto ya se va a quedar guardado, ¿no? Ahora si, por ejemplo, mañana o otro día vaya a hacer las pruebas, entonces buscarían aquí en ejecutar trabajo preparado, porque el trabajo ya estaría ahí preparado, ¿no? Entonces ahí haces un clic ahí, tiene unas opciones de búsqueda. Puedes buscar por el nombre o por la fecha de creación, todo eso, ¿no? ¿Qué vos debes tener? A ver, maximizar eso. Y ahí tienes que buscar, ¿no? El estado en que está preparado, digamos, ¿no? O preparado entre tal fecha o algo, o quién lo iba a probar, todo eso, ¿no? Tienes varias opciones de búsqueda, ¿no? Y si has puesto, si lo has llenado más, acá te va a ayudar eso en buscar, ¿no? Para buscar. ¿Lo puedes cesar eso? Y en el icono administrar tenemos todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Nos aparece igual ubicación, activo, trabajo, informe, ¿no? No sé aquí cuántos tendrán, ¿no? Si cogemos aquí uno, en el taller, en esta ubicación que tienes definida, solo tienes un transformador. Y el transformador solamente has hecho un trabajo, ¿no? Acá igual, ¿no? Pero por ejemplo, si aquí venimos, acá en el mío, por ejemplo, subestación Sobose. En subestación yo tengo 3 transformadores, 3 interruptores. Bueno, y estos 3 bushings pertenecen a un transformador, ¿no?
Entonces, si yo me voy a escojo un transformador, tengo dos trabajos que he hecho, uno del 2016 y otro del 2017. Y, por ejemplo, de este trabajo que he hecho tengo un informe, de este trabajo tengo un informe, ¿no? Entonces así tú vas teniendo una base de datos, ¿no? de todos los activos que vas teniendo, todos los transformadores, ETs, cuántos trabajos has hecho, todo eso, ¿no? Igual, ¿no? De los interruptores tengo dos trabajos, ¿no? Uno que he hecho en 2014, otro en 2016 y un informe, ¿no? Entonces esto lo que nos, en lo que la gran ventaja de este software es que tienes tu base de datos y por cada transformador, cuando se vea, por ejemplo, el icono de pruebas, tú puedes graficar directamente las tendencias, ¿no? Desde tal año que has ido haciendo, te va a mostrar una gráfica de cómo ha ido evolucionando sus resultados, ¿no? Y te permite ver si está degradándose más, si no se está manteniéndose los valores, ¿no? ¿Y eso es capaz de guardar en línea o algo así, estos datos? Si no me equivoco, se puede sincronizar y enviar toda la información a una nube para después, si le entra algún virus o algo, poder descartar. Pero el software constantemente te va dando mensajes de que si quieres hacer una copia de seguridad, ¿no? Usted desea hacer una copia de seguridad. O sea, su última copia de seguridad fue en tal fecha, desea hacer una nuevamente, entonces tú puedes ir guardando las copias de seguridad, ¿no? Paulatinamente. No, cuando digo el software es bien amigable, ¿no? Todo lo que hemos hecho aquí en el software se puede hacer desde la pantalla del Testrano, ¿no? Testrano ya es también más amigable que el CEP100. El CEP100 también se puede hacer desde su panel frontal, ¿no? Pero es un poco más complicado, tienes que tener más control, ¿no? Porque es solamente tu teclado numérico y una ruedita, ¿no? Tienes que ser, ¿no? Un poquito complicado, pero sí se puede hacer, ¿no? Pero el CEP100 no te guía, no te va indicando, o sea, no te pide valores de transformador para poder crear las pruebas, o sea, tú directamente tienes que crear las tensiones y corrientes de prueba ya que le vas a inyectar, ¿no? Entonces ahí puedes cometer también errores, no puedes poner una tensión elevada, pero el CEP100 solito no sabe que estás probando un transformador pequeñito, digamos, ¿no? Entonces tú le puedes poner, ¿no? A pesar de que el equipo, por seguridad, siempre tiene unos márgenes para cada prueba, tiene un límite de corriente que puede llegar a un límite de tensión, ¿no? Entonces, si tú le has puesto un valor de tensión muy elevado, digamos, a un aislamiento pequeño, la corriente por ende se va a elevar, ¿no? Entonces el equipo va a detener esa elevación de corriente y lo va a detener la prueba y te va a hacer un mensaje de error, ¿no? Entonces tiene varias protecciones el equipo, ¿no? Pero siempre por seguridad habría que revisar una o dos veces la corriente y la tensión de prueba, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí ya tenemos definido todo, ¿no ves? O sea, llegamos con todo definido el trabajo, lo conectamos al equipo y en la teoría te lo haces todo. Conectamos y sí, están las pruebas, todo. Eso ya conexionado, digamos. Ajá. Pero muy pocas veces con la que contamos con la información previo ir a hacer, ¿no? Sí. Por ejemplo, para los 21 transformadores tenemos que pedir las placas de los 21 transformadores que están allá. Y hay algunas cosas que si llenas, ahí por ejemplo te piden temperatura ambiente, humedad relativa, entonces eso tienes que llenar ese dato, ¿no? Si tienes la información, sí lo puedes llenar todo y ir allá directamente a hacer, ¿no? Y eso te da tiempo, ¿no? A veces el problema que tenemos es que tenemos un tiempo bien recortado, a veces, ¿no? Por sus temas de corte no pueden prolongarlo, ¿no? Entonces hay que tratar de dar la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un trafito pequeño, las pruebas de La Paz que piden TTR, mediado y rigidez eléctrica, con esto solamente hacemos TTR, ¿no? Entonces estás definiendo el transformador, estás poniendo todos sus datos, todo eso. Para hacerlo con la computadora no vale la pena verdaderamente, realmente, para hacer un TTR. Pero para hacer un trabajo de potencia, hacer todas las pruebas y sabes que vas a volver al año, entonces sí, ahí sí vale la pena llenar porque al año ya vas a tener todos los datos guardados, ¿no? Vas a poder solamente, si vamos al año, digamos, pues, el trabajo número 3 que ya lo he hecho anteriormente, Sí. lo único que hago es escojo el transformador y le pongo aquí nuevo trabajo. Y lo único que hago es crear las pruebas que ya tengo que hacer, ¿no? No tengo que llenar otra vez. Otros los datos. Es la ventaja, digamos.
si va a ser un transformador que voy a hacer recurrentemente y varias pruebas, sí, el software es lo mejor, ya, ¿no? Pero si es un zafito, solamente uno que va a ser TTR, no vale la pena hacer con el software, ¿no? Prefiero hacer el panel frontal, ¿no? Pero hasta que se vayan familiarizándose con el panel frontal, el software les ayudará, ¿no? Porque lo que puede ocurrir es un software también, ¿no? Y le puede meter virus, tu computador se puede dañar, cualquier cosa, y tu software en el terreno no sirve, y tendrías que saber también ubicarte en el frontal, ¿no? Lo que me ha pasado una vez es que el software estaba así abierto y se me quedó sin batería hasta que se ha apagado. Lo he hecho cargar la batería y lo he prendido y el software ya no daba. Y ese cacho en la subestación ahí, ni hay que pedir ayuda ni llamar nada, ¿no? Entonces, el panel frontal se tarda un poco más, pero ya siquiera salvas, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, chicos? Realmente las dudas aparecen cuando ya vas manejando, lo vas haciendo. Ya, Esto lo conectas al testrador CPC, ¿no? sí. Y así ya. Ahora, como dice, también se puede hacer el del frontal, ¿no? Sí. De frontal, y de ahí también puedes botar acá. A ver, tenemos con este software podemos operar lo que son el CPC-100, el Testrano, el Sivano, el Franeo y el Girano, ¿ya? Ahorita lo que me interesa es el CPC y el Testrano, ¿ya? Los dos se usan para hacer pruebas en transformadores. El software PTM, todos sus archivos que genera, lo genera en formato PTM, .ptm, ¿ya? Estos archivos sí son compatibles con los que se va a generar del Testrano, de la pantalla frontal del Testrano. Sí. Tú los creas, igual tienes que definir todo lo que es transformador y ellos sí te lo generan con formato PTM. Lo que haces desde el panel frontal con el CPC-100 te lo genera en formato XML, con otro formato. ¿Ya? Entonces te lo genera en otro formato, XML, y ese formato XML no es compatible con el PTM. Tú no puedes importarlo, digamos, ¿no? Eso de importación, si no puedes. Entonces, si lo quieres desde panel frontal, no puedes importar el PTM, ¿no? Pero el Testrano sí. Del Testrano al PTM y del PTM al Testrano sí se puede, ¿no? Y aquí todo eso es lo que has dicho, ¿no? Aquí tenemos un triángulo, tenemos la opción de importar y exportar, ¿no? Entonces, si tú has hecho un archivo con el Testrano, tú lo importas, ¿no? Escoges acá, en importar, y te va a pedir, ¿no? Que la ubicación, y lo importas y te lo va a copiar, ¿no? Inclusive si él hace con tu computadora el formato, lo puede exportar afuera en un archivo PTM, y todo ese archivo te lo puede mandar por correo y tú lo puedes importar aquí para obtener los resultados, ¿no? Lo que tengo con el Genry, él hace pruebas, pues me lo importa, yo lo tengo en mi base de datos, no pasa mi informe. Si yo se lo hago para él, yo lo exporto y le mando a él y él lo importa, ¿no? Y ya lo tiene en su base de datos. Cristian, también yo solo.